justa causa. Jorge Enríquez. Jorge Enríquez. Fue funcionario de la ciudad también, diputado nacional. Jorge, ¿qué tal? Otra vez un saludo. Fue muy interesante lo que charlamos hoy y quería repetirlo aquí en Extra TV. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo te va, Mariano? Hola, gracias, saludo, Jorge. Si todavía está ahí, Sabrina Mechet, con la cual compartimos 2 años en la Cámara de Diputados y que me pareció siempre una diputada muy laboriosa, muy trabajadora y sobre todo con ideas muy claras y firmes. Ella viene del campo de la cultura y de la educación y se sumó inmediatamente al espacio del PRO. No había cierto lo que dice ella, no había actuado en la calle, pero realmente apenas asumió, apenas empezó a trabajar, uno dice, acá hay una política que es diferente. ¿Viste? Como en el fútbol, cuando ves uno jugador que es diferente. Sí. Bueno, acá pasó. Bien, se está sacando el micrófono, te deja un saludo ella, así que te manda un saludo. Jorge, vos fuiste muy consecuente durante tu tarea como diputado y después, cuando ya dejaste a partir de tener tu organización, con este tema que tuvo que ver con el atentado a la AMIA. Y hoy charlábamos de... Uno no puede hablar de beneplácito ante una situación de este tipo. El beneplácito es porque la justicia en definitiva falló, ¿sí? Porque estábamos en mora con respecto a ello. No podemos decir beneplácito cuando hubo 82 víctimas realmente inocentes, que esta agrupación Hezbollah, a partir de lo que dice la Cámara, era responsable. Contanos un poco esa historia que viviste junto a ellos, siguiéndolos, atendiendo el tema, presentando recursos, averiguando permanentemente. Bueno, cuando ocurrió la desgracia, la tragedia, la masacre de la AMIA, el 18 de julio del año 2000, después, no, 1998 creo, ¿no? 94. 94, 92, 92 fue la embajada, 94 fue. Sí. Bueno, a partir de ese momento uno se involucró en este tema porque era un atentado no solamente contra la comunidad judía, sino también que ofendía a todo el pueblo argentino. Incluso cuando yo he estado permanentemente involucrado con las víctimas, con los familiares de las víctimas, y es lacerante que todavía, habiendo pasado ya, como van a ser ahora, van a ser 30 años justamente ahora, todavía esas heridas no cicatrizan. Luis Chichesky, Sofía Gitterman, Mario Averbuch son nombres que me vienen a mi memoria. Y a partir de ese momento empecé a trabajar intensamente con ellos, primero desde el campo de lo que yo podía hacer, que era como subsecretario de gobierno, secretario de gobierno en ese momento, trabajando con Fernando de la Rúa, organizar todo tipo de eventos o todo tipo de actos que no dejaran que esta llama se apagara, sino que permaneciera encendida con un propósito de justicia, verdad memoria, verdad y justicia, pero realmente con un sentido no de venganza, sino de una justicia realmente que fuera reparadora. Primero empezamos haciendo, me acuerdo, en una oportunidad que lo pagamos de nuestro bolsillo prácticamente, porque de la Rúa era bastante austero, con unas carpas que pusimos en la diagonal, en Florida, entre Avenida de Mayo y la diagonal, que con grupos electrógenos o sacando la luz de algún lado, don santo, podíamos llevar que la gente que transitara por ahí esto lo pudiera vivenciar y sentir lo que pasó. Y también, por supuesto, empezó el reclamo por la vía judicial. Yo los acompañé en algunas de sus presentaciones. Obviamente después de esto lamentablemente se politizó. Hubo un espacio que fue cooptado por el kirchnerismo y particularmente por un diputado del cual tuve también muy buena relación, pero que realmente me defraudó totalmente porque fue el primer vacunado VIP. Me refiero al diputado peronista kirchnerista Eduardo Valdés, que se involucraron todos para llevar agua para su molino, en lugar de ver esto como tenía que ver como una causa realmente nacional. Ahí murieron personas que eran de religión judía y personas que murieron de religión católica. Yo siempre cuento, un compañero mío del Colegio Nacional de Buenos Aires, Roberto Glauach, judío, iba a buscar a un amigo de él, de un apellido vasco, que tenía una imprenta enfrente de... Como siempre llegaba tarde a todos lados, ese día no pudo ser menos, llegó tarde,
cuando voló Lamia murió su amigo, que era católico, frente que tenía la imprenta, voló la imprenta, la onda expansiva de la explosión, y el que estaba a 5 cuadras se salvó. Entonces yo siempre digo, el claro ejemplo que si bien fue un ataque contra la comunidad judía en apariencia, porque Blanco era un blanco perteneciente a la colectividad judía, como había pasado también con el Estado de Israel, el terrorismo lo distingue. El terrorismo lo distingue ni con razones de credo, ni políticas, ni nada. Pone la bomba, hace la masacre y no le importa los daños colaterales que pueden ser. A partir de ese momento empezamos a trabajar, después con espanto en distintos lados donde estuve, ya sea en el sector público, en el sector privado. Vimos con estupor cuando se firmó el acuerdo, el pacto de entendimiento con la República Teocrática de Irán, que era directamente un pacto de impunidad con oscuros intereses que nunca se pudieron dilucidar. Yo presumo, y lo pongo en potencial, que hubo intereses económicos muy fuertes, y después, bueno, todas las formas de obstaculizar posible el avance de la justicia, está llegando a esas mentiras que a veces desde lo alto del poder político, y vos de esto y yo conocemos, se inventan para enlodar a una persona o para llevar cosas en otra dirección. Entonces se dijo de que esto iba a vía muerta, que la única solución era un acuerdo que permitiera que hubiera un tribunal de la verdad que iba a estar integrado por iraníes para juzgarlos a ellos. Es como poner el zorro en el gallinero. Por supuesto que esto después, sí. No, Jorge, bueno, recordás muy bien todos aquellos momentos, la historia, se ha llegado a una resolución, lo ha hecho el más alto tribunal, por supuesto que la Cámara con Maíquez, con Ledesma y con Barroetaveña dieron un fallo que será histórico, ¿sí? Hay algunas consecuencias, algunas que presumimos. ¿Responderá Irán de una u otra manera, alguna contestación diplomática? ¿Tomará alguna represalia? El gobierno por lo menos ya advirtió ello y ha reforzado algunos lugares en la ciudad de Buenos Aires y también en el interior. Y por el otro lado, la diputada Achmet nos decía recién que ella pidió, y el bloque pide, romper relaciones con el gobierno de Irán. ¿Estás de acuerdo? Creo que sí. Por un lado hay que ser muy cuidadoso en esto, porque no nos olvidemos que cuando en algún momento se iniciaron algún tipo de simpatía hacia algún otro sector, hubo represalias en Argentina. No nos olvidemos que ya tuvimos 2 atentados, que fueron 2 atentados feroces. Estos atentados del terrorismo internacional, sea el signo que fueron pretéritos totalmente a lo que después ocurrió en Atocha con Charlie Hebdo y con aquella librería, aquella publicación francesa. Sí, claro. O lo de Bataclan. Sí. Los atentados en Londres, algunos atentados individuales. Sí, por supuesto, no nos olvidemos de uno que fue peor, uno que fue en el 2001, las Torres Gemelas. Sí, no, por supuesto. O sea, el terrorismo cuando ataca es impiadoso. Uno tiene que estar prevenido. Yo lo escuchaba hablar con sumo beneplácito a Patricia Bullrich cuando dijo que no vamos a aflojar el tema de los narcos, y esto también se vincula con que el narcoterrorismo, estas organizaciones se nutren también de todo lo que es el narcoterrorismo, del narcotráfico. Creo que el golpe que se le está pegando es muy duro, porque ahora se está atacando, yendo del otro terreno, el narcotráfico, se está atacando firmemente la fuente de financiación y el desparpajo con el cual se movían algunos integrantes de los clanes, de los monos o la gente de Mameluco Villalba. Puede ser que exista, eso hay que prevenirlo. Patricio lo dijo respecto al tema de Rosario, pero no vamos a aflojar, y creo que en esto ocurre lo mismo, porque se nos puede ir también escapar, así como recuperamos la democracia en el año 83, se nos puede llegar a escapar de las manos también el tema si claudicamos tanto en el plano contra el narcotráfico como cuanto si claudicamos en nuestra firme defensa de los derechos humanos a nivel planetario. Con respecto al tema de romper relaciones con Irán, yo creo que es lo que corresponde. No sabía esto que había firmado
bloque de diputados, que yo estoy muy vinculado con ellos, soy un asesor permanente del bloque, así que, pero no lo sabía aún, pues estábamos más enfrascados con el tema, con el estudio de la ley bases. Y esto, por supuesto, lo que volví a impetrar hoy es que como colofón de lo de Carlos Maíquez, conocido como Coco, como su apodo por el camarista, por el doctor Carlos Maíquez, que ha sido para mí un fallo luminoso, un voto luminoso, es que hay que impetrar nuevamente la ley de juicio en ausencia, hay que dejarnos de macanas como en su momento interponía con ese afán obstruccionista que tiene el kirchnerismo de toda norma que pueda afectar sus intereses, se oponía por la sencilla razón que decía que era inconstitucional, un disparate mayúsculo, y creo que también hay que plantear o visualizar la posibilidad de recurrir ante la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional, que hoy me llamaron de otro medio también por este tema. Dije que hay que distinguirlo bien, porque este es un tribunal que se encarga de juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de agresiones de genocidio, de guerra y de agresiones de todo tipo contra ciudadanos de otro país, que está en el marco del Tratado de Roma, y hay que distinguirlo del Tribunal Internacional de Justicia, que es un órgano judicial de Naciones Unidas que interviene exclusivamente en los litigios entre Estados. Yo creo que acá hay una posibilidad que se pueda ir a uno o a otro tribunal, tanto a la Corte Penal Internacional como al otro, porque evidentemente el Estado nuestro, después de esta declaración, de esta resolución judicial, queda plasmado de que fue agredido también por otro Estado. O sea que se podrían utilizar los dos caminos. De todas maneras, sabemos... Sí. Sí, te quería hacer una consulta, porque, a ver, este año se cumplieron 9 años del asesinato del fiscal Nisman, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que fue el fallo ayer de casación sobre el Estado, la República de Irán, ¿es una reivindicación a la investigación de Nisman? Recordemos que está el tema de Cristina Kirchner, que fue en su momento absuelta. Después hubo una Cámara que dio para atrás ese fallo. Debería ir a juicio oral y público la ex presidenta y vicepresidenta. Tiene la Corte Suprema de Justicia ahora una carta que le mandó hace poco Cristina Kirchner para tratar de evitar ese juicio. A ella la acusan de haber encubierto al menos 5 autores intelectuales de lo que fue el tema de las bombas tanto a la AMIA como a la Embajada de Israel. Entre ellos, muchas de las fotos que hizo la propia justicia cuando dio su fallo estaban esas mismas personas. La pregunta que te hago es, primero, ¿cómo ves el tema del juicio a Cristina Kirchner o esta denuncia contra Cristina Kirchner? Si efectivamente vos tenés o vos creés que tuvo algún tipo de responsabilidad con este pacto o el memorándum con Irán por el tema del encubrimiento. Y si también es una reivindicación a lo que fue la investigación de Nisman, ¿no? Eso no me cabe ninguna duda. Justamente hay 2 fiscales, Müller y Barbatia, que han sido condenados nuevamente, que se ha ratificado su condena. No me cabe ninguna duda que hubo ahí el caso del juez Galeano también. Es una reivindicación a la investigación que estaba haciendo Nisman. No hay duda que Nisman lo mataron, no se suicidó. Esto lo venimos sosteniendo desde el primer momento. En mi caso concreto no tuve esos desvaríos con esa situación tan sinuosa, por cierto, que tiene Alberto Fernández con la verdad. Yo me mantuve siempre incólume en este pensamiento. Y creo que es una reivindicación a Alberto Natalio Nisman, y por el otro lado creo que complica sustancialmente la situación procesal de Cristina Elizabeth Fernández, porque ella no podía ignorar lo que estaba sucediendo cuando se trataba de algo, no era simplemente un error administrativo en un hospital nacional o una comisaría federal, era realmente el acuerdo con un país que pretendía que nosotros sometiéramos a su jurisdicción
un crimen suscitado en suelo argentino. Jorge, entonces vos estás sosteniendo que a raíz de la investigación de Niman, parece repetitivo, pero lo que nos dejó el fallo de ayer es eso. Es obviamente a Cristina más complicada. Cristina, por lo que me cuentan, probablemente, alguien de Instituto Patria me dice, probablemente el fin de semana tengamos una carta de Cristina Kirchner a raíz de... Una declaración de ella. Vos no tenés duda, primero que a Niman lo mataron, pasando 9 años, y además también, ¿quién lo mató? Y aparte, no es que... ¿Y quién lo mató? ¿Quién crees que lo mató? Esa es la pregunta. No es que no tenga dudas que lo mataron. Uno como abogado, si yo entro a un lugar y hay alguien que está con la pistola humeante, un cadáver, el cadáver está en el piso, el tipo de la huella digital está, no hay duda de que lo mató esa persona. Ahora, si cuando vos ves, porque hay presunciones que son premisas graves y concordantes, en este caso no se puede determinar esto, pero hay hechos que son presunciones muy fuertes. Primero, le retiran la custodia. Primero, las llamadas entre Lago Marcino y Nisman, constantes y frecuentes en las últimas horas previas al ¿Vos sospechás que fue Lago Marcino? Digo esto porque... No sospecho que sea Lago Marcino, pero digo, el enchastre que hace con la fiscal Fein Berni, un enchastre que en un tipo, que lo conozco bien a Sergio Berni, en un tipo profesional como él, tenía que haber sellado esa escena del crimen. Y la gente entraba y salía, hechos como, por ejemplo, aparece el cadáver de una mujer carbonizado al lado de una torre de Puerto Madero. Pidieron delivery, Jorge, pidieron delivery. Mientras pidieron un delivery en un momento determinado con el cadáver allí. Seguro, o sea que esta gente... ¿Cuál fue el propósito? Yo lo que digo es que Cristina no la estoy acusando, porque posiblemente nunca sepamos con precisión cómo ocurrió la muerte de Nisman, pero la hipótesis del suicidio es tan absurda que no merece la más mínima consideración. Además están los peritos de distintas fuerzas de seguridad que todos acreditaron que por la posición del cuerpo, por la situación en que se había sucedido el tema, por el ángulo de disparo de la bala, por la defragación que había tenido, lo que aparentaba ser en la mano, la posición del cadáver, todo, no había sido un suicidio. Además, nada hacía prever eso. Y justamente, otra presunción, si él dice, después de haber estado en el programa, creo que fue de A Dos Voces, que iba a declarar el día lunes en el Congreso, evidentemente eso, yo no digo que haya sido ordenado pero evidentemente hay gente que a lo mejor, en el afán de quedar bien de lavar cuestiones, dice, bueno, tomaron iniciativa propia, actuaron por su cuenta, actuaron por cuenta de terceros, no sé, porque eso es difícil, pero evidentemente ella no podía ignorar el daño que le estaba causando a la Argentina el acuerdo de entendimiento con Irán y que había sido denunciado por Alberto Natalio Nisman. Recordemos Nisman básicamente para recordar a la gente, porque, repito, nos olvidamos de lo que sucedió ayer en la Argentina. Nisman acusó al gobierno de Cristina Kirchner que a raíz de ese memorándum la Argentina iba a poder recibir dólares que le faltaba, o sea, comercios, negocios entre Argentina e Irán, la teocracia iraní, y a cambio, obviamente, la Argentina que hacía levantaba los pedidos de captura internacional, pedidos a Interpol. Y daba la chance a que se juzgaran a estas personas en su propio país. En su propio país, que como sabemos todos... Los famosos tribunales de la verdad. Claro. Ella misma lo presenta diciendo... ¿Cómo? Sí, seguí. Los juicios, los tribunales de la verdad se llamaban, creo. Sí, claro. ¿Cómo? Sí. No dijimos nada nosotros. Ella misma lo presenta como que es un avance. Claro. Es el retroceso más brutal que se podía ver. O sea que, pero además siempre yo cito que en un editorial de un diario de Irán se celebraba ese acuerdo como un gran triunfo, el Tehran Times, se celebraba como un gran triunfo del gobierno de Irán y un golpe contra el sionismo y los Estados Unidos, diciendo que por fin la Argentina estaba en la línea correcta. O sea, todo un disparate, pero el domingo siguiente al asesinato, muy pocas horas después. O sea que estas cosas son, en otros países estarían, ya por supuesto habría visto un juicio mucho más
severo. Así que a nosotros nos queda ahora el juicio el juicio en ausencia, y no descarto la posibilidad de ir ante el Tribunal Internacional. Corte Penal Internacional, o en representación del Estado argentino ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. Son dos, repito, organismos distintos. En uno es un litigio entre Estados, en el otro es cuando se han cometido delitos como genocidio, de lesa humanidad. Esto de lesa humanidad clarito, se ha cometido una guerra o una agresión directamente contra una determinado sector de la población. Los delitos de lesa humanidad no hay un doble estándar en ellos. Se cometa el Estado, esto lo hemos sostenido y lo ha sostenido la Corte finalmente en muchos casos, se ha cometido, como pasó en la Argentina, por el Estado o se ha cometido por bandas o organizaciones subversivas. El terrorismo es siempre un delito de lesa humanidad. Jorge, y esto es el Tratado de Roma justamente que crea el Tribunal, la Corte Penal Internacional. Jorge, muy generoso con nosotros, como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo. De política hablamos otro día. Sí, de política hablamos otro día. Después de escuchar a Sabina me quedé con las ganas porque estoy buscando, justamente creo que hay una síntesis entre lo que ustedes dos estaban sosteniendo. Mientras estaba hablando estaba pensando... Bien, hagamos una cosa. Te doy la chance de una línea que me digas cómo ves el momento político de la Argentina. Mirá, yo creo que frente a esta recesión que se está produciendo, igualmente hay una ilusión. La gente, venimos de la noche más oscura de los tiempos, no comparado con la dictadura militar, pero sí de una situación muy complicada, de un gobierno que cometió todo tipo de latrocinios, el gobierno más corrupto de la historia. Se robaron un PBI entero en una banda, una asociación ilícita. Creo que todo tiempo que venga puede ser mejor, pero creo también que hay que ser muy respetuosos de las instituciones. No se puede estar injuriando un día a periodistas, como se lo hizo en las últimas horas con Romina Mangel, con la gente. Uno comparta o no, porque el ataque, viste, cuando es a una persona, está haciendo la libertad de prensa, se está considerando un ataque ad hominem, como pasó con Fernández Díaz o pasó no sé cuándo. En fin, yo creo que en esto hay que ser muy respetuoso. Todo el mundo tiene derecho a criticar. Yo puedo criticar si me gusta o no me gusta tu programa, pero de ahí a pasar al agravio, al insulto, a poner manto de dudas, porque desde el vértice del poder político es muy serio. Pero recordemos cuando alguien rompió como Capitanich un diario Clarín, si no pusimos el hito de eso. Creo que siempre hay que estar atento a esto y tampoco tratar de ratas a los diputados, porque, o de coimeros, como dijo bien Julio Cobos y varios diputados se presentaron, en la justicia quería eso. Creo que el rumbo de solucionar la macro está perfecto, pero eso tiene que llegar a la micro, pero no nos olvidemos que los jubilados hoy son más de 7 u 8 millones y la están pasando muy, muy mal, y no solo los jubilados. Abrazo. Entonces, un abrazo enorme. Abrazo, gracias Jorge, que nos encontramos. Muy lúcido. Sí, muy lúcido. Es con esto. Yo, en general, obviamente, para la gente que nos ve, que a veces disentimos con Fernando, nosotros no discutimos el rumbo, básicamente. Yo discuto el tema ese de los abusos, los excesos. ¿Estáis de acuerdo? Porque si Milei mañana sale, y está muy bien el ejemplo mío, Milei tiene derecho a romper un diario, Página 12, Clarín, o cualquier otro, La Nación, ¿tiene derecho en una conferencia de prensa a Dornis subir, romper un diario? No, ¿O es una agresión eso? Es una agresión, yo la considero una agresión. Bueno, Milei, según lo que él dice, y muchos remarcan que puede... A mí no me gusta el ataque a los periodistas, pero no soy corporativo. O a cualquier otro, yo digo, cuando uno expresa su opinión, sabe que se somete en este campo de guerra, que es la Argentina, a una réplica. No somos ingenuos sabiendo cómo es el presidente. Ahora, de ninguna manera, sabiendo de que estamos en un campo de guerra y que el presidente te puede contestar mal, esto valida que el presidente realmente te conteste con un agravio, sin ninguna duda. No corresponde. No somos lo mismo. Y además otra cosa te iba a decir. El presidente dijo que era extorsionado. ¿Quiénes son? Bueno, eso sí. Eso es una cosa que para mí el presidente... Mariano Roa dice pelotudeces. Bueno, está bien.